Justo aquí es donde nació el codificador del espiritismo Hipólito León de Nizar-Rivel, conocido con el seudónimo de Allan Kardec. Acompáñame en este recorrido por Francia y Suiza, las tierras que vieron surgir el espiritismo para la humanidad entera. Bienvenidos al segundo episodio de esta serie llamada El Retorno de la Esperanza. Soy Andrés Abreu y este es tu canal Vivir Espírita. Hace un par de videos atrás iniciamos esta serie contando la historia del anuncio y los preludios del arribo de Jesús a través de la doctrina espírita. En esa ocasión pudimos recorrer Nueva York y Hydesville en Estados Unidos para conocer la fascinante historia de las hermanas Fox. Hoy estamos en un nuevo lugar, del otro lado del continente americano, para conocer paso a paso el proceso que continuó preparando y luego consolidó el retorno de Cristo mediante la revelación espírita. Estamos en Europa. Iniciamos este recorrido en Francia, en la ciudad de Lyon, el lugar donde nació Hipólito León de Nizar-Rivel. Lyon es una ciudad ubicada en el sureste de Francia, en la confluencia de los ríos Ródano y Saona. Es la tercera ciudad más poblada de Francia por detrás de París y también de Marsella. Fue fundada en la colina de Fourvière como una colonia romana más o menos en el año 43 a.C. por Lucio Planco. Era un lugarteniente de Julio César y la fundaron en el lugar donde se alzaba una fortificación celta. Lyon era una capital antigua de la Galia durante el Imperio Romano. Y luego en la Edad Media, Lyon se convirtió en una ciudad muy comercial y después, más o menos en el siglo XIX, en una plaza financiera de primer orden. Su prosperidad económica aumentó sucesivamente por el monopolio de la seda y luego por la aparición de diferentes industrias, sobre todo textiles y de productos químicos. Hoy en día, Lyon es un importante centro industrial especializado en industrias químicas, farmacéuticas y biotecnológicas. Se considera a Lyon como la capital mundial de la seda, centro de la cocina francesa, también una ciudad originaria del cine y con la segunda universidad más importante de Francia. Hipólito León de Nizar-Rivel, mundialmente conocido por el seudónimo de Allan Kardec, nació en esta ciudad, Lyon, a las 19 horas del día 3 de octubre de 1804. Era descendiente de una antigua familia leonesa y católica. Sus padres fueron Jean-Baptiste Antoine Rivel, quien era magistrado y juez, y la señora Jeanne-Louise de Hamel. Justo en esta vía, llamada calle Sala, estaba la casa donde Hipólito León nació. Era la casa número 76, según el biógrafo Henry Sauce. La casa desapareció cuando de 1840 a 1852 se hizo el ensanche y alineamiento de esta calle Sala después de las inundaciones de 1840. Recordemos algo del contexto histórico de Francia en esa época. Francia era gran protagonista en la política y las ideas liberales de Europa. Era liderada por el famoso Napoleón Bonaparte, quien justamente en 1804 estableció el periodo como Francia napoleónica. Napoleón Bonaparte era un militar temido y encarnaba los ideales revolucionarios. Despertó el miedo de las monarquías absolutistas que, temiendo la expansión de las ideas de la Revolución Francesa, auspiciadas por el Reino Unido también. Muchos países no cesaron en hacerle la guerra a Francia, sin embargo se toparon con una serie de derrotas humillantes a manos del emperador Bonaparte. Para el año 1812, Napoleón ya controlaba toda Europa occidental y central, con la excepción de la Gran Bretaña y también de Portugal. Con sus conquistas, varios gobiernos absolutistas fueron extintos y las ideas de Revolución Francesa se diseminaron por toda Europa. Bajo su gobierno, Francia alcanzaría su máximo esplendor, puso fin al ancestral feudalismo de la monarquía y creó lo que se llamaba la nobleza del mérito, comprendida por aquellos considerados competentes y dignos de tal posición. Impulsó el liberalismo económico, las construcciones, la educación, las artes y las leyes, siendo sus famosos Código Civil y Código de Comercio uno de sus mayores legados a la humanidad, pues inspira hoy en día a casi de la mitad
de los ordenamientos jurídicos del mundo. Finalmente, en 1815, Napoleón fue derrotado militarmente en la batalla de Waterloo y exiliado a la isla de Santa Elena, donde en 1821 murió. El arribo de la tercera revelación de Dios a la humanidad estaba debidamente planificado por la espiritualidad mayor. Incluso el rol que Napoleón debía desempeñar en la tierra estaba claramente establecido como preparación al arribo del Consolador prometido por Jesús. Sin embargo, Napoleón no cumplió del todo con esta misión y retomó sus ambiciones de poder que en otras reencarnaciones anteriores ya había presentado, cuando fue en ese momento emperador romano. Hay un documento mediúmnico sumamente interesante, psicografiado por uno de los médiums más confiables de la historia, Francisco Cándido Xavier, donde se relata un detalle, de hecho un episodio en la dimensión espiritual donde Napoleón fue convocado durante el sueño físico para que retomara sus verdaderos propósitos como gobernante de Francia. Sin embargo, en esa reunión también estuvo presente quien sería más adelante Allan Kardec. En un video posterior te compartiremos la historia completa. Pero avancemos por este recorrido, por los pasos de Allan Kardec y el advenimiento del Espíritu de verdad. Bueno, hemos llegado a Suiza. Esta ciudad es la hermosa Ginebra. Ginebra es una ciudad que se ubica en la punta sur del extenso lago Le Mans o lago de Ginebra. Está rodeada de las montañas de los Alpes y el monte Jura. La ciudad también tiene vistas del espectacular Mont Blanc. Aquí también se encuentra la sede de la ONU de Europa y la Cruz Roja. Y además es un centro mundial de la diplomacia y de las actividades bancarias. Tiene una amplia influencia francesa, desde el lenguaje hasta la gastronomía. Desde este punto tomaremos un tren que nos llevará a uno de los lugares más trascendentales en el desarrollo del pensamiento filosófico, pedagógico y religioso de Rivel. En 1815 se dio la caída definitiva de Napoleón Bonaparte. Alrededor de este año fue cuando los padres de Hipólito León de Niza-Rivel, con la edad de 10 años más o menos, lo enviaron aquí, a Yverdun. Yverdun es una ciudad suiza a 1 hora de distancia en automóvil desde Ginebra y más o menos 3 horas desde Lyon. En la época de Hipólito León, esa distancia desde Lyon en carruaje podría tomar alrededor incluso de 2 semanas, dependiendo la temporada. Aquí a Yverdun llegó para completar y enriquecer su bagaje escolar en el célebre Instituto de Educación instalado por el profesor filántropo Henri Pestalozzi en el año de 1805, es decir, 1 año después del nacimiento de Hipólito. Johann Henri Pestalozzi, también conocido como Enrique Pestalozzi, nació en Zúrich, la capital de Suiza, en el año 1746. Su padre era médico y falleció cuando Pestalozzi era aún muy joven, tan solo tenía 6 años. A lo largo de su vida, Pestalozzi se convirtió en un influyente pedagogo y educador. Sus contribuciones en el campo de la educación principalmente fueron significativas durante el periodo de la Ilustración aquí en Europa.
Pestalozzi recibió una educación completa en el Gymnasium, donde aprendió sobre política, historia y también varios idiomas. Acompañando a su abuelo, que era un pastor religioso, visitaba campesinos feligreses y se dio cuenta de la pobreza y la relación con la educación. Inicialmente iba a convertirse en clérigo, pero influenciado por el filósofo Rousseau, decidió enfocarse en el derecho y la política para lograr un cambio social en la infancia y sobre todo en la educación. Pestalozzi abogó por la educación de los pobres y desarrolló métodos de enseñanza centrados en fortalecer las habilidades individuales de cada uno de los estudiantes. Su obra se centró en la educación práctica, basada en la experiencia y en la observación directa. Adicionalmente, Pestalozzi fundó escuelas experimentales y promovió la educación integral que incluía aspectos emocionales y también sociales. Pestalozzi pasó gran parte de su vida dedicado a mejorar la educación de los niños y ayudando a los más desfavorecidos socialmente. Su enfoque en la educación humanista y la formación integral influyó en generaciones de educadores y pedagogos, incluso hasta hoy. En resumen, Henry Pestalozzi fue un visionario que transformó completamente la educación y dejó un legado absolutamente duradero en la pedagogía. El Instituto de Yverdon funcionaba en este castillo, que fue construido en 1135 y sería durante 40 años la escuela modelo de toda Europa. Idiomas, razas, creencias, culturas y hábitos diferentes se mezclaban justo aquí, aprendiendo los niños y los jóvenes en la convivencia escolar la lección, ni más ni menos, que de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad. Justamente esos fueron los tres pilares de la Revolución Francesa, los cuales influyeron en toda la humanidad del planeta. En efecto, esos ideales echaron raíces en el alma de Revel, que muchos años más tarde, acordándose tal vez de la gran familia unida de Yverdon, él afirmaba que por sí solos ellos habrían de construir el programa de todo un orden social que realizaría el más absoluto progreso de la humanidad entera. Si esos principios que representan realmente pudieran recibir su entera aplicación. Esta afirmación se encuentra en el libro Obras Póstumas, en la lectura titulada Libertad, Igualdad y Fraternidad. Un promedio de 150 alumnos internos en su mayoría, al menos la mitad eran extranjeros, es decir, no eran suizos, normalmente eran de países cercanos, y aprendían con Pestalozzi que el amor es el eterno fundamento de la educación. Rápidamente la reputación del instituto se extendió tan lejos que incluso atraía hacia aquí jóvenes del otro continente, venían hasta de Brasil, también de Estados Unidos de Norteamérica. En general, los niños tenían 10 horas de clase por día, desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 8 de la noche, pero cada lección solo duraba una hora y era seguida de una actividad, de un pequeño intervalo, actividad lúdica. Durante ese intervalo, ellos comúnmente se cambiaban de salón, de aula. También, durante esas lecciones, ellos hacían actividades relacionadas con gimnasia, también con trabajos manuales, por ejemplo, encuadernación y jardinería. La última hora de la jornada escolar, es decir, de las 7 a las 8 de la noche, era dedicada al trabajo libre. Podían ocuparse de actividades como el dibujo, también estudiar geografía u otras materias a voluntad. Y así también podían escribir a sus familias, a sus padres o ponerse al día en sus deberes. Bueno, aquí estamos en otra zona del castillo. Esto se ve como un gran salón. Y podemos imaginar que aquí también estuvo nuestro querido Denisard Revel en algún momento, escuchando a sus maestros, participando de las clases y seguramente también dictando algunas de ellas, dado que él fue parte de ese grupo de instructores en formación. Esto es un castillo enorme y estos salones por supuesto se ven gigantes y no es de extrañar que aquí hubiesen pues no solo nuestro querido
de Nisarrivel, sino que también hubiese estado reunido un gran número de los estudiantes de aquella época. Y justo ahora está dedicado a un museo donde hay muchos objetos que recolectaron de la zona de aquí de Yverdon, objetos prehistóricos muy interesante que recoge también esa historia de la humanidad que estuvo asentada en este territorio. Bueno, seguimos recorriendo aquí el castillo de Yverdon y ahora vamos a conocer uno de los puntos más importantes. Estamos hablando de la Cámara de Pestalozzi, o lo que fue su sala de trabajo principal. Dado que Pestalozzi era el instructor o el director como tal del instituto, tenía un espacio dedicado a sus asuntos y también para atender a sus alumnos. 3 veces por semana, los maestros comunicaban a Pestalozzi cómo había sido la conducta y el trabajo de todos los alumnos del instituto. Y ellos, a su vez, los alumnos, eran llamados en un número de más o menos 5 o 6 ante la presencia de Pestalozzi para recibir amonestaciones cuando fuera necesario o exhortaciones también si lo necesitaban. Entonces Pestalozzi los llevaba uno después del otro a un rincón aquí en su sala de trabajo y conversaba con ellos individualmente. Y el objetivo era preguntarles si de pronto tenían algo que decirle o algo para pedirle. De esa manera buscaba ganar la confianza de sus alumnos y sondear si se sentían bien a fin de saber lo que les agradaba o les desagradaba. Todos los domingos en una asamblea general, Pestalozzi pasaba revista al trabajo de la semana. Algunas de las actividades que más se destacaban entre los alumnos era la natación en el lago, también los paseos por el jardín que queda alrededor del castillo. También disfrutaban mucho de aprender danza y el arte del esgrima. Les gustaba también subir a las montañas próximas por acá cerca, el patinaje durante el invierno, las principales fiestas del año de aquí de Yverdon, y también celebraban por supuesto el cumpleaños de su instructor Pestalozzi. Habían grandes excursiones a las florestas en las inmediaciones acá del castillo, y allí realizaban estudios y recogían plantas. También se enfocaban en presentaciones teatrales, tenían muchos juegos, diversiones, canto. De hecho, era el canto el que ocupaban en los intermedios entre las lecciones, entre las clases, así como los recreos y los paseos. Todas esas actividades y muchas otras explican la razón del renombre mundial que tenía el Instituto de Yverdon. No habían castigos, ni tampoco recompensas. Pestalozzi no quería la rivalidad ni el miedo. Solo admitía la disciplina del deber, o más bien, podemos decirlo de otra manera, la del afecto y la del amor. En las amonestaciones que hacía a sus alumnos, que siempre eran indirectas, ponía tanta bondad y comprensión en sus palabras que generalmente los alumnos se retiraban con lágrimas en los ojos de sincero arrepentimiento. Además de recibir una excelente preparación física, intelectual y también moral, todos los estudiantes eran igualmente educados para la vida en sociedad, de manera que ellos, al salir del instituto, pudiesen enfrentar el mundo en cualquier situación o circunstancia. La enseñanza aquí era esencialmente heurística, es decir, el alumno es llevado a descubrir por sí mismo, en la medida de su esfuerzo personal, las cosas que están al alcance de su inteligencia, en lugar de que le sean suministradas dogmáticamente a través del método catequístico o tradicional de educación, de memorización. Partían del principio de la intuición es la fuente de todos nuestros conocimientos. Sobre esto Pestalozzi fundó, sobre la intuición,
el edificio de la nueva metodología de enseñanza. El autor Julien de Paris presenta una lista bien completa y es en esta lista que nos estamos apoyando para agregar los siguientes conocimientos o materias enseñadas aquí en el instituto. Nociones generales, no obstante, exactas de mineralogía, de botánica, de zoología, de anatomía comparada. También se dictaba un curso abreviado de historia natural, elementos de fisiología y de psicología, lecciones de física experimental y de química. También estudiaban las lenguas muertas o antiguas, principalmente el griego y el latín. La enseñanza de lenguas vivas o modernas como el italiano, el inglés, el francés y el alemán, sobre todo estas dos últimas. También el estudio general de las matemáticas dividido en 4 secciones: cálculo teórico práctico y aritmética superior, álgebra o aritmética literal y universal, también geometría y trigonometría. Todas esas materias formaban parte de la enseñanza secundaria, dentro de la cual también se daban nociones elementales de bellas artes. Incluían aquí el dibujo y la música. Entonces se afirmaba que en un año los niños adquirían más conocimientos reales que en 2 o 3 años a través de los métodos antiguos o tradicionales. Todo eso era conseguido dentro de una plena libertad, bajo la dirección personificada de la razón y de la bondad. El profesor Pestalozzi se limitaba a seguir y a secundar al alumno en su autodesarrollo sin forzar su propia naturaleza. De cierto modo, más que a la instrucción, se daba más atención al desarrollo de las facultades del espíritu. Al informarse del notable programa educativo que se llevaba a cabo en Yverdun, muchas familias francesas, pero también de otros países, que deseaban para sus hijos una educación más completa y avanzada, tomaron la decisión y empezaron a enviarlos aquí, al Instituto de Pestalozzi. Desde este lugar maravilloso, en el cual Rivel pasó muy buena parte de su infancia y también de su adolescencia, de hecho casi 10 años estudiando estos principios fundamentales de lo que podríamos considerar la cultura y los comportamientos humanos, desde este lugar tan especial nos despedimos por el momento y por supuesto que te esperamos en el siguiente video. No te lo puedes perder porque ahí es donde vamos a dar continuidad a este viaje tras los pasos de Kardec. La próxima estación será París. Soy Andrés Abreu y nos vemos pronto. No te olvides dejar tus comentarios y darle like si este video te gustó. Un abrazo.